Bueno, y esto se puso caliente porque ahora con todo lo que sucede en Colombia tenemos una cereza al pastel y es que el ministro de Hacienda ya no va más, se le acabó su periodo. Petro dijo que se cansó de él, bueno, no lo dijo así, pero ya va a pasar a su cuarto ministro de Hacienda. Recordemos que Petro es el que más ministros ha tenido en los últimos años y eso muestra una falta de cohesión y de inteligencia a la hora de liderar un grupo de personas, porque es que 55 personas, tantos cambios de ministro, no es funcional y no le ayuda al país. Y le digo por qué, porque un presidente tiene solo 4 años para ejercer su plan, su mandato, su plan de gobierno, y con tantos cambios en cada ministerio, pues tiene que haber un proceso de una curva de aprendizaje, tiene que haber un proceso de engranaje del nuevo ministro. Eso no ayuda para nada al país y yo digo una cosa aquí y es lo siguiente. El Congreso, desde mi punto de vista, debió haber aprobado la reforma laboral, pues para que se discutiera en el Senado, y si en el Senado se hundiera de manera grupal o global con todo el Senado, pues es diferente. Pero aquí sienta un precedente que deja un mal sabor no solo a la izquierda del país, sino a las personas trabajadoras que, sin tener una visión política o un partido político, pues quieren un mejor salario. Entonces yo siento que ahí fue un autogol de la oposición. Sin embargo, aquí el presidente Gustavo Petro se hace un autogol sacando a un ministro que estaba haciendo las cosas relativamente bien, que tenía una buena relación tanto con los medios, con el público, y que se veía que era una persona técnica, que sabía lo que estaba haciendo y que llevaba 3 años trabajando en el Ministerio de Hacienda, era viceministro. Entonces su curva de aprendizaje cuando pasó a ser ministro no era tan alta, y su ejecución, pues de hecho dicen que fue sacado porque él fue el que propuso que se pospusieran proyectos o dineros para proyectos por un valor de 12 billones de pesos. Esto aparentemente no le gustó al presidente Gustavo Petro y hoy lo saca ya en su recta final de gobierno, y vamos a tener un nuevo ministro de Hacienda. Entonces vamos a ver si este nuevo ministro, que aún no se tiene el nombre, es tan efectivo y tan leal como el presidente Petro quisiera que fuera, porque él parece que se basa más en la lealtad y claro, no tiene que tener personas leales a su lado, sin importar en este caso si sepan mucho o no. Recordemos que el ministro de Educación está ahí, es más un idealista, una persona más política, no tiene mucho conocimiento en el tema, pero a él, que es más leal, lo deja. Y eso que el mismo presidente Gustavo Petro ha dicho, que su cartera, la de Educación, es una de las que menos ha cumplido los objetivos propuestos. Vamos a hablar entonces un poco en términos técnicos de lo que está sucediendo acá. Resulta que el presidente Gustavo Petro quiere una persona que le maneje la cartera de un dinero que no hay, es decir, yo siento que lo que estaba haciendo el señor ministro, aunque no es un buen sabor de boca quitarle plata a los proyectos, y ojalá no fuera así, solo es una muestra de que este gobierno no tiene los recursos, no ha generado los recursos que ha dicho tener y ha presupuestado mal. Vamos a tratar los siguientes temas y vamos a tratar de hacerlos lo más interesantes posibles para que ustedes no se vayan de este video y le den like y no olviden suscribirse a mi canal. Básicamente pasa lo siguiente: el déficit fiscal es cuando un gobierno recoge menos de lo que gasta. Me voy a explicar un poco mejor. Si el gobierno colombiano logra en impuestos y en todo lo demás en un año recoger 100 pesos, y de esos 100 pesos su gasto real son 100 pesos, pues está en un equilibrio fiscal. O sea, todo bien, logró recoger lo que se necesita gastar. Rápidamente, si el gobierno nacional tiene una recolección de 100 pesos y sus gastos son solo 80, pues tiene un superávit de 20 pesos, maravilloso, puede ahorrar y dejar esa plata para vacas flacas. Sin embargo, la constante colombiana es que el gobierno nacional, por ejemplo, en un año recoge 100 pesos, pero su gasto, su necesidad de infraestructura, inversión, educación y todo lo demás son 110 pesos, son 112, son 120 pesos, es decir, siempre tiene un déficit, siempre hay unos 12 pesos a 15 pesos que no los tiene y que entonces tiene que salir a endeudarse, encareciendo aún más las arcas del Estado, porque pago de intereses pues es generación de dineros que hay que recolectar para pagar intereses, o sea, generando un círculo vicioso o suprimiendo el gasto. Eso básicamente fue lo que hizo, o una de las cosas que hizo el ministro Diego Guevara. Él dijo: vamos a congelar o suspender pagos de inversión por 12 billones de pesos, lo cual afecta mucho a la economía, y yo mismo salí a criticar eso porque el metro de Bogotá iba a ser uno de los grandemente afectados. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque si bien las personas más allegadas al presidente Petro dicen que la culpa
de que esta decisión de aplazar recursos por 12 billones de pesos haya sido del Congreso por no aprobar el año pasado la reforma tributaria, pues lo triste es que el déficit de Colombia realmente es 6,8% del PIB. El año pasado quedó en ese déficit tan alto, un nivel casi tan alto como el de la pandemia, es decir, en la pandemia fue alrededor de 7,4, después logramos disminuir ese déficit en porcentaje, ya después les digo en dinero cuánto es eso, pero el año pasado otra vez, ¡pum!, 6,8% de déficit fiscal. Es decir, si el gobierno nacional o el país, si Colombia tiene un Producto Interno Bruto de alrededor de 1.500 billones de pesos anuales, y estamos diciendo que de ese Producto Interno Bruto 6,8 es el déficit fiscal, estamos hablando de más o menos 100 billones de pesos en déficit, 100 billones de pesos para proyectos que no se van a poder cumplir. O sea que esos 12 billones, que realmente eran como 9 billones que pedía el año pasado el señor Petro en el Congreso, pues tampoco cubrían todo lo que hace falta. Y aquí es donde la cosa se va a poner más sabrosa. Hola, Francia Márquez. ¿Qué habrá pasado con Francia Márquez? Resulta que la reforma fallida, la reforma tributaria de hace algunos años, la conocida reforma Carrasquilla, que muchos criticaron, y que fue muy mal implementada, es decir, muy mal comunicada aparentemente. Era una reforma técnicamente funcional para Colombia y actualmente le serviría al país por la siguiente razón. ¿Qué pasa? Ojo, yo no estoy defendiendo a Carrasquilla ni defiendo a Duque para nada, pero esto es lo que muchos técnicos están hablando y hay que entrar a investigar. Resulta que en Colombia casi que cada 2 años se hace una reforma tributaria nueva para recoger nuevos recursos. Y casi que siempre esas reformas no trabajan o no solucionan el problema estructural, sino que son, es decir, el centro de todo, sino que buscan solucionar cosas coyunturales, momentáneas. Ejemplo, el año pasado el presidente necesitaba aparentemente 12 billones de pesos y pidió una reforma de 12 billones de pesos. Lo que se espera y lo que muchos países manejan son reformas tributarias que van desde la raíz, desde el hueso, desde la estructura, para no estar cada 2 años pidiendo dinero, sino que la recolección sea tan alta, tan efectiva y que sean impuestos, por ejemplo, progresivos que afecten menos a los de menores recursos y los de mayores recursos tengan que pagar más. Aparentemente esta reforma de Carrasquilla traía eso con ella. El problema fue que estábamos en un momento difícil, saliendo de pandemia, sin empleos, y meter una reforma tributaria, por bajita o alta que sea, no era un buen mensaje y ellos no la supieron vender. Pero muchos técnicos de todos los lados y las alas políticas ya han dicho que esa reforma era una reforma estructural que evitaba que cada 2 años se estuviera pidiendo una nueva reforma. Recordemos que el presidente Gustavo Petro, que dice que nada le aceptan en el Congreso, le aceptaron su reforma tributaria muy al inicio de su mandato. Y vamos aquí a las cifras. ¿Qué es lo que quiero decir y contarles yo con las cifras? Si Colombia tiene un PIB de alrededor de 1.500 billones de pesos y el déficit fiscal es de alrededor de 6,8 billones de pesos, es decir, que estamos 100 billones de pesos por debajo de lo que deberíamos recaudar, esos 12 billones de pesos que pretendía recolectar el presidente Petro en su reforma fallida, pues no daba para todo lo que de verdad se necesita recolectar. Sin embargo, la fallida reforma de Carrasquilla, que fue de hecho la que curiosa y chistosamente le dio la presidencia al señor Gustavo Petro, lograba efectos mejores y recoger mucho más dinero y que el país no tuviera que estar ni endeudado ni dejando de gastar en cosas que son muy importantes como el Metro de Bogotá. Y por supuesto todos los programas sociales, infraestructura, ayuda a abuelos, todo el dinero que quiere el presidente Gustavo Petro, pues tiene que salir de algún lado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y con la reforma de Carrasquilla, que yo creo que todos deberíamos hacerle un estudio más a profundidad a ver qué era lo que tenía técnicamente funcional, porque tampoco creo que sea maravillas y buenas cosas, probablemente tenía sus muchas fallas, pero lo que sí nos deja es el mensaje certero de que nosotros necesitamos es una reforma tributaria que cambie la estructura, estructural, no reformas coyunturales cada 2 años que simplemente son un paño de agua tibia.
Obvio, en Colombia existe una preocupación muy, muy válida y es el hecho de que a los colombianos en general no nos gusta tributar por la cantidad de corrupción que existe. Todos sabemos que tributamos, que damos pagos, pero después vemos como hay escándalos como la UNCRAD, escándalos como los carrotanques, escándalos de los procesos 8000 y escándalos por robo de nuestro dinero público. Al colombiano no le gusta tributar. Entonces, si no tributamos, pues tampoco generamos dinero para la inversión. Pero si sí tributamos, pues tenemos el miedo de que entre más tributemos, ellos más roban. Hay países que recogen alrededor del 22% de su PIB en impuestos y en todo lo demás, en dinero que recogen a las arcas del Estado. Y ese dinero pues se ve mucho mejor invertido, muchos menos niveles de corrupción. Colombia solo recoge el 15% de su PIB y de ese 15% no sabemos cuánto se roban y cuánto se quedan. Es decir, realmente ni idea cuánto es el dinero que disponen los colombianos de ese 15%. Así que de nuevo, esto necesita cambios sustanciales, necesita cambio cultural. Los colombianos tienen una tendencia a no querer pagar impuestos, pero una tendencia también a llegar al poder y a cogerse la platica. Y este círculo vicioso no nos va a llevar a ningún lado. Y cambiar de ministros, particularmente el ministro de Hacienda, cada 4 días, pues tampoco arregla el problema. Porque si lo que el presidente quiere ahorita es un ministro que le diga sí a todos los gastos que se vienen, pues me imagino que va a poner a una de sus personas que son fieles a él, pero que no son técnicos. Y no tener una persona técnica, pues incluso aumenta los posibles niveles de corrupción. Porque es que los gastos que se vienen para el gobierno ahorita son altos. Es decir, ellos van a tratar de invertir mucho dinero. Primero, en la muy sonada ya consulta popular, eso no es gratis. Si ellos pretenden quedarse más tiempo en el poder, como cualquier grupo político pretendería, pues eso también necesita dinero. Y ahí se levanta la pregunta, ¿será que el señor presidente quiere un ministro que le haga más caso y que no sea técnico para que simplemente dé sello sí, sello, sello, sello a todos los gastos que ahora se vienen? Ojo, y no me tomen mal, yo siento que es muy importante de nuevo esta reforma laboral que tristemente se hundió. Pero pues muchos dicen que esto también es algo que el gobierno esperaba, que ellos anhelaban que esto se hundiera justamente para tener la excusa de gastar mucho más dinero en campañas que empezaron desde ayer. Entonces, todo bien por todas estas personas que queremos una reforma laboral y que ahora se va a votar de forma popular. Pero muchos que dicen que el presidente Gustavo Petro no saca provecho de todo esto porque él tiene un salario y todos sus funcionarios tienen un salario fijo que no se afectaría, pues claro, ellos no van a sacar provecho del aumento o posible aumento de los salarios si se logra hacer toda la trazabilidad de todo este proceso. Sin embargo, con lo que sí salen ganando es con el hecho de poder manejar mejor el discurso, con el hecho de manejar plática del Estado para posibles campañas de su lado político. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿por qué se cambió un ministro que estaba siendo juicioso guardando el dinerito si eso es justamente lo que un presidente quisiera? ¿Acaso quiere un ministro que le deje gastar más la platica en la campaña fuerte que se viene? Pues todos lo vamos a pasar sabroso descubriéndolo. Sin embargo, esperemos que no, que todo esto simplemente sea una cosa técnica del presidente, no le gustó a este señor, quiere otro mejor y se arriesga a la curva de aprendizaje y al engranaje de este nuevo señor o señora en el ministerio. Bueno, este es mi análisis de hoy, así que si les gustó mi video, vayan, denle like, es muy fácil hacerlo. Y si no les gustó, vayan y comenten lo mucho que me odian. Ah, y no olviden suscribirse.